Buenos días desde la Asociación Gente para Servir. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 15 de mayo del 2025 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia con el libro del profeta Ezequiel, capítulo 34, versículos 1 al 31. Ezequiel 34, 1 al 31. Y les invito a que en la medida de lo posible me acompañen con la Biblia, con la lectura de la Biblia. Entre más sentidos utilicemos a la hora de abordar la Sagrada Escritura, pues hay más posibilidades de entenderla, de aprenderla también. El capítulo 34 del profeta Ezequiel nos trae un relato que es muy, eh, cada libro de la Biblia tiene como sus temas especiales y tiene como sus porciones especiales y podría decirle un poco famosas. En el caso de Ezequiel, el capítulo 34 es uno de los pasajes más reconocidos, seguramente más abordados por la iglesia, por el tema de los pastores, ¿sí? Y ubiquémonos en el capítulo 34 del libro de Ezequiel, capítulo 34. El capítulo 34, bueno, ustedes van a ver en sus Biblias unos títulos. Esos títulos no son originales, en la Biblia no son originales ni los títulos, ni los capítulos, ni los versículos, me refiero a la nomenclatura. La Biblia originalmente es escrita, digámoslo así, de manera plana, recta. Son relatos que van derechos, sí tienen separaciones, ¿sí? Eh, sí hay una forma como de establecer algo que se conoce como una perícopa, que es la porción de la Biblia donde tiene un solo contexto, o sea, es una porción que nos habla de un momento, de un lugar, de unos personajes, de un tema, pero es una división, digámoslo de alguna manera, natural. Posteriormente, cuando se empiezan a traducir y a editar las Biblias para facilitar su lectura, pues se le agregan títulos, se le agregan capítulos y versículos para que nosotros nos ubiquemos mejor. Imagínense cómo sería la lectura de la Biblia en la antigüedad. Por eso también era de difícil acceso. El capítulo 34 seguramente tiene algún título, esos títulos de nuevo no son originales, son títulos puestos de manera posterior para una mejor comprensión, son lícitos, son válidos. Em, y aquí habla, dice, profecía contra los pastores de Israel. Ahora, hemos hablado en otras oportunidades quiénes eran los pastores. Los pastores, pues efectivamente son hombres que cuidaban el ganado, fuesen ovejas, fuesen cabras, fuesen vacas, lo que fuera, ellos eran pastores. Pero en el lenguaje profético, ahí que es un lenguaje figurado, los pastores se refieren a los reyes y a los gobernantes, ¿sí? Entonces, cuando los pasajes están hablando algo acerca de los pastores, pues no se está refiriendo a la profesión o a la labor literal de aquel que cuida el ganado, sino que se refiere al, a los gobernantes que tienen la responsabilidad de velar por el bienestar de su pueblo, ¿sí? Generalmente se hace la comparación al pastor de ovejas porque la oveja de los tres tipos de ganado mencionados, de las cabras, del ganado vacuno, las ovejas son, digamos, las que se asemejan más al ser humano. Esa es la comparación que hace el Señor, que nosotros somos como ovejas, ovejas de su prado, por las características físicas em, que tienen las ovejas. Por ejemplo, el sentido de aquel que camina en fe,
que debe ser más agudo es el oído, porque la fe viene por el oír. Y las ovejas tienen un oído muy especial, muy selectivo, y tiene una memoria auditiva extraordinaria, que es la memoria auditiva que nosotros deberíamos tener a la palabra del Señor y a sus instrucciones. Pero la oveja además es muy dependiente, la oveja necesita pastor, ¿sí? Para vivir. Y nosotros necesitamos a nuestro buen gran pastor para vivir, ¿sí? Así que este capítulo 34 está en contra de los reyes. Acuérdense dónde está Ezequiel, quién es Ezequiel, qué situación está viviendo Ezequiel. Está en el exilio. El exilio vino como consecuencia del pecado del pueblo de Israel, donde su liderazgo no cumplió las funciones de cuidar, de apacentar, de alimentar, de resguardar a su pueblo. Y, y Ezequiel también en una esperanza de restauración tiene que advertir, bueno, o el Señor a través de Ezequiel debe advertir eh, que así como las ovejas fueron dispersas por un mal pastor, pues así en el futuro las ovejas serán restauradas por un buen pastor. Entonces, dice el versículo 34, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, dice el 3. Dice el final del 2, perdón, no apacientan los pastores los rebaños, porque el papel del pastor era cuidar a las ovejas. Entonces dice, no, pero estos no cuidan las ovejas, sino que se cuidan a sí mismos. Y empieza esa expresión ay en la Biblia, lo que se conocen como los ayes, son advertencias, suenan como ciertos lamentos, pero son advertencias. O sea, hoy sí pues lo que le va a pasar, algo así, diciéndolo como en nuestras palabras, como esto que viene o le va a venir algo muy complicado por haber hecho estas cosas. En Apocalipsis tenemos, hay tres ayes, así se conocen, y en otros libros proféticos del Antiguo Testamento vemos mucho estas advertencias. Entonces dice, estos que en vez de cuidar a las ovejas se cuidan a sí mismos. De nuevo, la imagen aquí es de los gobernantes, de los reyes. No piensen en lo que hoy nosotros figuradamente vemos como un pastor, como alguien que lidera la iglesia, que cuida la iglesia. Es una función diferente en el tiempo de hoy a lo que estaba en el Antiguo Testamento, porque esta profecía va más allá de quien lidera una iglesia, ¿sí? Esta profecía va más allá de quien lidera una congregación. Claro que sí tiene mucho que ver, porque pues quien lidera una congregación también está llamado a cuidar, a alimentar, está llamado a guardar a las ovejas, claro que sí, pero esta profecía tiene que ver con algo que va más allá de todo esto. Entonces dice el versículo 3 en adelante, diciéndole a estos pastores, ustedes se comen la grosura, se visten de la lana, degollan la engordada, pero no apacientan las ovejas. Algo así como se benefician de lo que la oveja produce, que la oveja produce la lana para el vestido, produce la leche como alimento, incluso las sacrifican, las degollan, se benefician de ellas, pero pues no las están cuidando, no las están apacentando. Luego les dice, no fortalecieron las débiles, no curaron la enferma, no vendaron la perniquebrada, no volvieron la que estaba descarriada, no buscaron la perdida, sino que se han enseñoreado de ellas con dureza y con violencia y andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra del Señor. Vivo yo, dice el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores,
oíd palabra del Señor. Bueno, aquí hace una radiografía de lo que debía haber hecho los pastores, los reyes, y lo que no hicieron. Primero, se beneficiaron egoístamente, digámoslo ya literalmente hablando, del pueblo. No guardaron al pueblo, no le ofrecieron seguridad al pueblo, no le ofrecieron sanidad al pueblo. ¿Sí? El gobernante debía ofrecerle, tratando de explicarlo hoy, un sistema de salud. ¿Sí? El gobernante debía ofrecerle seguridad, oportunidades, cuidado, ayudar al más necesitado realmente, pero no solo al más necesitado. O sea, el gobernante debía cuidar todas las ovejas, las fuertes, las débiles, las gordas, las flacas, las obedientes, las desobedientes. Era responsabilidad cuidarlas, pero dice, como se dedicaron a sí mismos, pues las ovejas simplemente no tenían a quién seguir. Eso es muy tenaz, porque la oveja, al no ser cuidada, pues simplemente queda a la deriva, y eso empezó a pasar. Dice, mis ovejas fueron dispersadas. Pero más adelante va a venir algo que es lo central de este capítulo. En el versículo 11 dice, así ha dicho el Señor, he aquí yo, yo mismo iré a buscar mis ovejas y la reconoceré. Y aquí viene la gran promesa del pastor del pueblo del Señor. Y dice el versículo 12, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en un buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice el Señor. Bueno, algunos ven en esta profecía que se ha cumplido con el regreso del pueblo de Israel en el año 48 a la Tierra Santa. O sea, acordémonos que el pueblo judío estuvo disperso por más de 2000 años en todo el mundo, en todas las naciones, y, y después de la Segunda Guerra Mundial, después del asesinato de 6 millones de judíos, se estableció que el pueblo judío de Israel pudiera volver a la Tierra Santa y establecerse allí. Fue como una especie de compensación por la indiferencia ante semejante asesinato. Y, y cuando se establecen allí, empiezan a llegar judíos de muchas naciones. Algunos creen y algunos identifican que esta profecía se cumple allí, pero la verdad es que esta profecía no se va a cumplir o no se cumplió allí, sino que se viene cumpliendo de tiempo atrás desde el gran y buen pastor. Porque si esta profecía se cumpliera desde el año 48, ¿quién es ese pastor? ¿Quién las está pastoreando? Tendríamos entonces a un Israel completamente orientado, alimentado sabiamente y no solo físicamente. Tendríamos a un Israel convertido al Señor, ¿sí? Siendo en verdad, aunque obviamente en Israel hay mucha luz, hay hombres y mujeres definitivamente piadosos, creyentes, pero como nación no. De hecho, Israel se declara como una nación secular, ¿sí? Una nación que no tiene una fe como nación, ¿sí? De hecho, el pueblo de Israel hoy en día es tristemente un poco agnóstico, sobre todo estas últimas generaciones. Pero entonces, esta profecía, ¿a quién se refiere? ¿Quién es ese pastor? Porque va a decir más adelante que yo buscaré la parida, haré volver a redil la descarriada, vendaré la perniquebrada, fortaleceré la débil, mas la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Saltemos al 22. Yo salvaré a mis ovejas, nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará.
a mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Yo el Señor le seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos, yo el Señor he hablado. Entonces, aquí dice que el Señor va a pastorear a su pueblo a través, y dice David, pero Ezequiel está hablando casi unos 300 años, un poco más después de David. De hecho, Ezequiel viene en una época posterior a David. ¿Y cómo va a hablar Ezequiel de levantar a David cuando David ya estaría en la presencia del Señor? Ah, pero es que hay algo que la Biblia nos explica y hemos hablado sobre ese nombre que se perpetúa a través de la descendencia. Entonces aquí no está hablando literalmente de aquel David, hijo de Isaí, sino de un descendiente de David. David es la imagen ideal en el Antiguo Testamento de lo que es un pastor. En el Salmo 78, 70 al 72, lo voy a leer rápidamente. Salmo 78, 70 al 72 describe a David como pastor y dice, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, de tras las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y dice el versículo 72, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón y los pastoreó con pericia de manos. Ese apacentar tiene que ver con la alimentación, ese pastorear tiene que ver con la orientación, ¿sí? Y habla de dos cosas, integridad de corazón y pericia de manos. Ezequiel está diciendo que va a levantar a un David, o sea, el modelo ideal de pastor que tenemos en el Antiguo Testamento vendrá, y ese pastor vendrá y cuidará a la débil, pero también a la fuerte, cuidará a la gorda, pero también a la flaca, cuidará a la que es despistada y descarriada, pero también cuidará a la que está más atenta. Ese gran pastor es el que, como lo dice, apacentará, que les dije que tiene que ver con alimentar, ¿sí? O sea, suculentos pastos, con abundancia, con generosidad. Cuando habla de que les ofrece aprisco, el aprisco es protección, es un cerco, o sea que ese pastor ofrecería seguridad, pero también habla de un redil que era una habitación, era un lugar de descanso, de reposo y de paz. Así que este pastor traería provisión, traería protección y traería alivio, reposo y refrigerio, ¿sí? Y ese pastor no se iba a limitar a un simple gobernante, no se iba a limitar a un monarca, eh, como en la imagen que se tenía en el Antiguo Testamento la podríamos tener nosotros, sino que este pastor sería directamente de parte del Señor. Y cuando le dice en la profecía, yo el Señor les seré por Dios, ¿sí? ¿A través de quién? De ese pastor. Y hay tres expresiones en la Biblia. ¿Y quién es ese David entonces? ¿Quién es ese David que con integridad de, de corazón, que con pericia de manos? ¿Quién es ese David que con justicia, que con amor, con determinación, con disciplina, iba a buscar la perdida, iba a sanar la perniquebrada, iba a cuidar la que estaba débil? ¿Quién es ese pastor que podría coger los corderitos y llevarlos sobre el hombro? ¿Quién es ese buen pastor que daría la vida por las ovejas, como arriesgaba David en el Antiguo Testamento? No es nada más ni nada menos que el Señor Jesús. Juan 10 utiliza una expresión, aunque nos lo traducen como el buen pastor, el Señor dice, yo soy el buen pastor. La vida, el buen pastor da la vida por las ovejas. Les cuento que en la Biblia solo hay dos que arriesgaron la vida por las ovejas que yo haya visto. David, que peleaba contra el oso y el león, y el Señor Jesucristo, que fue a la cruz por nosotros, por sus ovejas. Y dicen, aunque la Reina Valera lo traduce como el buen pastor, la palabra sería el mejor pastor, porque es la palabra kalos, el mejor pastor, algo así como el excelente pastor, el más notable pastor, dice Juan 10. Pero también Pedro, en su primera carta, en el versículo
en el capítulo 5, en el versículo 4, Pedro habla del principal pastor y dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. Y esa expresión príncipe de los pastores, argipoimenos, poimen es pastor y arge es principal o primero, quiere, o como, pues Pedro lo traducen como príncipe, es el principal, la cabeza de los pastores, el que va adelante, ese arge tiene que ver con principio, con primogénito también, ¿sí? De hecho, Juan dice, usa esa palabra cuando dice, en el principio el verbo era con Dios, está hablando de esa expresión en arjé, es lo primero, la primicia, ese es el gran pastor. No solo es el mejor pastor, no solo es el primer pastor, el principal pastor, la cabeza de los pastores, sino que también Hebreos 13:20 lo habla como el gran pastor, el mega pastor. Jesucristo cumple cabalmente la profecía de Ezequiel 34. Es Jesucristo, ese David que el Señor levanta. Es Jesucristo el que iba a reunir a sus ovejas esparcidas. Es Jesucristo el que iba a sanar la perniquebrada. Es Jesucristo el que iba a traer de nuevo al redil aquella que se había perdido. Es Jesucristo el mejor pastor, el principal pastor, el gran pastor de las ovejas. Esa profecía de Ezequiel se cumple cabalmente en la vida, en la obra del Señor Jesucristo con nosotros. ¿Qué deberíamos estar experimentando? Dirección. Deberíamos estar experimentando, a ver, aquel que experimenta estar desubicado, que experimenta estar perdido siempre. Ahora, hay momentos en que pues estamos desubicados y entendiendo que tenemos un gran pastor, pues vamos al pastor para que nos ubique y nos dé una dirección. Pero aquel que vive embolatado, vive despistado, no sabe ni dónde está ni para dónde va y se supone que es cristiano creyente, pues tiene una dificultad en su relación con el pastor, no está escuchando su voz, no está atendiendo su voz, no distingue su voz, porque hay algo que hemos hablado en muchos momentos, cómo la oveja distingue claramente la voz de su pastor. Puede haber 20, 30 pastores, pero la oveja distingue la voz de su pastor, no se deja confundir. Entonces el problema no es que el pastor no haya venido a rescatar a sus ovejas, sino que tal vez las ovejas no hemos ejercitado el oído para distinguir la voz del pastor y ser dirigidos por él. Entonces, él es el que nos da dirección, nos provee, Él es el que nos da las mejores cosas para proveernos. Entonces, si yo experimento siempre necesidad, siempre que me falta algo, que nunca es suficiente, sigo sintiendo vacíos, que no me alcanza ni el tiempo, ni las cosas, ni nada, nada satisface mi corazón, me está faltando que conozca y venga a ese redil, a ese aprisco. Acuérdense que el aprisco es un lugar de protección donde Él además me va a guardar, me va a proteger. Él es el que me va a dar la seguridad y me permite habitar en moradas de reposo, en moradas de seguridad. Él es el mejor, el gran y el principal pastor. Cumple cabalmente la profecía de Ezequiel. Entonces muchos interpretaron esta profecía de Ezequiel apenas para el año 48, pero esta profecía de Ezequiel se cumple cuando el Señor envía su espíritu para que nosotros, vivificados por su espíritu, pasemos a ser uno solo. Es la iglesia, entonces, es la iglesia, ese espacio que el Señor ha creado de Él como nuestro pastor, para que la iglesia camine en comunidad, viva en comunidad, dependiendo de la dirección, de la protección y de la provisión del mejor pastor, del principal pastor y el gran pastor de las ovejas. Esa, si quedara Ezequiel solo allí, pues es posible que lo viéramos con un poco de melancolía de, oh, qué dicha un pastor así. Lo tenemos, está ahí. Ahora, el principal pastor, el mejor pastor, el gran pastor, en su soberanía,
ha llamado hombres y mujeres también para que acompañen esa labor. Y es algo que se desarrolla en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se van a conocer como ancianos, ¿sí? Se van a conocer también, se usa también la palabra pastores, porque si hay un principal pastor, ¿sí? Es porque hay pastores secundarios, ¿sí? Entonces el Señor en su llamado también elige pastores. También habla la Biblia de maestros, ¿sí? Entonces tenemos ancianos, tenemos pastores, tenemos maestros que el Señor llama en la iglesia como colaboradores de su función pastoral. Pero el que nunca será movido, el que nunca cambiará, el que es perfecto, es nuestro gran pastor David, digámoslo, el descendiente de David, la raíz del linaje de Isaí, ha venido a nuestras vidas como gobernante. ¿Se acuerdan que el mismo Padre nuestro pide algo? Venga tu reino, hágase tu voluntad. Ojo, venga tu reino, así como en el cielo se haga en la tierra. ¿Eso qué es? Gobierno. Ven, gobierna en nosotros. Como tú eres descendiente de David y David era gobernante, el pastor era gobernante, buen pastor, ven, gobierna en mi vida. Ven, gobierna en mi casa. Ven, gobierna en mi empresa, en mi trabajo, en mi ciudad. Ustedes se imaginan donde en verdad el reino de Dios viniera a cada corazón, con que venga a cada corazón, a cada familia. A la hora de que se establecieran gobernantes en las naciones, serían gobernantes conforme al corazón del Señor, porque en ellos gobierna Jesucristo. Una buena oración por los gobernantes de las naciones debería ser que Cristo gobierne en sus corazones, que no gobierne la ineptitud, que no gobierne sus intereses, que no gobierne su egoísmo, su insensatez, que Cristo gobierne en sus corazones. Y Cristo gobernando en un corazón, asimismo gobernaría donde quiera que esté. De eso se trata, ¿sí? Ese gran y buen pastor tiene que ver con que el reino de Dios y su justicia venga a nosotros. Que sea Él primero en nosotros, en cada uno. No pretendamos que gobiernen otros y primero no gobiernen en nosotros. Que su reino y su justicia venga, se establezca aquí en nuestro corazón y que podamos experimentar a ese gran, mejor y principal pastor. Oremos en esta mañana pidiéndole al Señor que agudice nuestros oídos. Dígale así: si el sentido fundamental de la oveja para ser guiada, para ser apacentada, para ser guardada es el oído, Señor, agudiza mi oído a tu voz, que yo distinga tu voz, que yo discierna tu voz en medio de tantas voces. Yo no puedo poner mis esperanzas en nadie, Señor, que no seas tú. Tú soberanamente te servirás de instrumentos para bendecirnos, claro que sí, pero necesitamos depender de ti. Despierta nuestro oído primero, porque la fe viene por el oír tu palabra. Despierta nuestros sentidos, Señor, abre nuestros sentidos a ti, a tu voz, a tu instrucción, a tu dirección, para que seamos dirigidos y protegidos, pero también provistos, Señor, por ese cuidado especial que tú tienes para tu pueblo. Señor, yo te presento este día, te pido que bendigas nuestras salidas, entradas, nuestras labores, respáldanos, permítenos tener un día productivo, por favor, que no pase este día inadvertido por nosotros, sino que hoy crezcamos en cada área de nuestras vidas. Te pido por la paz de tu casa, de Jerusalén, Señor, y desde tu casa, tu morada terrenal, aquí en medio de nosotros, danos tu bendición. Te lo pido, Señor, y te agradezco que escuches nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.